Hola, soy Jaime Pelayo y voy a hablar sobre la generación del 14, las épocas suficiente y verdadera de Juan Ramón Jiménez, y luego al final voy a hablar sobre un texto poético suyo. Voy a empezar a hablar sobre la generación del 14, que en la segunda década del siglo XX aparecieron autores con una mentalidad más europeísta y racional. También aparecieron escritores con una sensibilidad distinta y un enfoque intelectual más riguroso que los del 98. A estos autores se le hacían llamar también novecentistas o autores de la generación de 1914. Y tenemos algunos como Gregorio Marañón, Juan Ramón Jiménez o Ortega y Gasset. Vale, ahora voy a seguir hablando sobre las características de la generación del 14. Algunas de las características son, por ejemplo, que admiraban mucho a los autores de la generación del 98, fue una generación vitalista, intentaban buscar nuevas formas de novela y de poesía, se preocupaban por los temas literarios e intentaban buscar nuevas formas de lenguaje. Algunos poetas fueron, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. Algunos pensadores ensayistas fueron como, por ejemplo, Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, y algún novelista como Gabriel Miró. Pues voy a seguir hablando sobre la época suficiente y verdadera de Juan Ramón Jiménez. Tras su exilio a América, Juan Ramón Jiménez hace dos libros llamados En el otro costado y Dios deseo y deseante. Pero estas dos obras, mientras que Juan Ramón Jiménez seguía en vida, solo se publicaron fragmentariamente. Tenían una poesía metafísica y filosófica, y la métrica adopta formas sencillas. En el primer libro, En el otro costado, no tiene tema principal, no tiene un tema preciso, y habla sobre las preocupaciones y vivencias del poeta. Y en el Dios deseado y deseante, pues tiene como Dios a la naturaleza. Vale, para Juan Ramón Jiménez la poesía fue como un medio de buscar su liberación personal. En su costumbre de corregir y suprimir se podía ver que le preocupaba mucho cómo leyesen su obra. Y este autor se consideraba como un guía para los autores de la generación del 27. Vale. Y por último voy a hablar sobre el texto poético de Juan Ramón Jiménez, que lo voy a leer primero y luego hablo sobre él. En el fondo del aire dije, soy animal de fondo de aire, sobre tierra, ahora sobre mar, pasado, como el aire, por un sol que es carbón allá arriba, mi fuera y me ilumina, con su carbón el ámbito segundo destinado. Pero tú, Dios, también estás en ese fondo, y a esta luz ves, venida de otro astro, tú estás y eres, lo grande y lo pequeño que yo soy, en una proporción que es esta mía, infinita hacia un fondo que es el pozo sagrado de mí mismo, y en este pozo estabas antes tú, con la flor, con la golondrina, el toro y el agua, con la aurora en un llegar carmín de vida renovada, con el poniente en un huir de oro de gloria. En este pozo diario estabas tú conmigo niño, joven mayor, y yo me ahogaba. Sin saberte, me ahogaba sin pensar en ti. En este pozo que era solo y nada más ni menos que el centro de la tierra y de su vida. Vale, pues este texto se caracteriza por el ansia total de perfección y un absoluto subjetivismo. Su poesía gira en torno al yo del poeta, y su poesía significa contemplación y creación. Y hasta aquí mi presentación de lengua, y pues nada.